El apóstol olvidado, la transformación de Bernabé y el poder de la segunda oportunidad. El sol de Jerusalén se derramaba sobre las calles estrechas y empedradas, iluminando las bulliciosas interacciones de un pueblo que, a pesar de la opresión romana, conservaba su espíritu inquebrantable. Era un tiempo de fervor y expectación, donde los ecos de un predicador galileo, crucificado y resucitado, aún resonaban con una fuerza estremecedora. La comunidad que se había formado alrededor de sus enseñanzas crecía a un ritmo asombroso, pero con el crecimiento venían las necesidades, alimento para los hambrientos, refugio para los desposeídos, y un constante apoyo para aquellos que lo habían dejado todo por una fe incipiente. En medio de este torbellino de fervor y precariedad, destacaba un hombre que, aunque no era de los 12 apóstoles originales, ya irradiaba una luz propia. Se llamaba José, un levita nacido en la soleada Chipre, una isla de brisas marinas y olivos antiguos. Pero el nombre por el que todos lo conocían y por el que sería recordado a través de los siglos no era el de su nacimiento, sino uno que la propia comunidad le había otorgado con profunda gratitud: Bernabé. Hijo de consolación, así lo llamaban. Y no era un título dado a la ligera, era un reflejo preciso de su esencia, de su capacidad innata para inspirar ánimo, para ver la esperanza donde otros solo veían desolación, y para extender una mano amiga con una generosidad que pocos podían igualar. Imaginen a José, un hombre de buena posición, propietario de tierras, una seguridad que muchos anhelaban en aquellos tiempos volátiles. La tradición judía valoraba la posesión de la tierra como un signo de bendición y estabilidad. Sin embargo, para José, el valor de la tierra palidecía en comparación con el tesoro que había encontrado en la comunidad de los seguidores de Jesús. La atmósfera vibrante de los primeros creyentes, su devoción compartida, la promesa de una vida nueva, todo eso lo había cautivado por completo. No era una fe teórica, era una fe que se vivía en comunidad, donde las necesidades de uno eran las necesidades de todos. Fue entonces cuando José tomó una decisión que asombró a muchos y que, sin duda, inspiraría a generaciones. Poseía un campo, un bien inmueble que representaba seguridad y herencia. En un acto de fe y desapego extraordinario, decidió venderlo. No lo vendió para su propio beneficio, ni para acumular más riquezas. Lo vendió para despojarse de la carga material y, con el dinero obtenido, lo puso a los pies de los apóstoles. Sí, todo el producto de la venta fue entregado para ser distribuido entre los que tenían necesidad en la floreciente iglesia de Jerusalén. Este acto de desprendimiento no fue simplemente una transacción económica, fue una declaración, un testimonio viviente de una fe que trascendía lo personal. Era un eco de las palabras del Maestro sobre dar y recibir, sobre amar al prójimo como a uno mismo. En una comunidad donde la persecución podía golpear en cualquier momento, donde la incertidumbre económica era una constante, la acción de Bernabé fue un ancla, un recordatorio palpable de que no estaban solos. Su generosidad era un bálsamo en medio de la incipiente tensión, una fuente de sustento y un modelo a seguir. Piensen en el impacto de un gesto así. En un mundo donde la escasez era la norma y la supervivencia una lucha diaria, ver a alguien renunciar a sus posesiones por el bien común era revolucionario. Bernabé no solo proveyó recursos, proveyó inspiración. Demostró con sus acciones que la fe en Jesús no era solo una cuestión de creencias, sino de cómo uno vivía y cómo uno se relacionaba con los demás. Su acto solidificó el vínculo entre los creyentes, fomentando una cultura de compartir y cuidado mutuo que era la base de la primera iglesia. Este espíritu de generosidad y compasión se convirtió en su distintivo. No era solo el que daba dinero, era el que consolaba, el que animaba, el que veía el potencial en aquellos que quizás habían sido descartados por otros. Su reputación de hijo de consolación no solo venía de su desprendimiento material, sino de una profunda empatía que le permitía conectar con las personas a un nivel más allá de las apariencias. Así es como encontramos a Bernabé al inicio de nuestra historia, un hombre de Chipre, un levita con un corazón inmenso, cuya fe se manifestaba no en palabras grandilocuentes, sino en actos tangibles de amor y servicio. Su vida era un testimonio de que la verdadera piedad reside en el desapego y en la capacidad de ver más allá de uno mismo, extendiendo gracia y apoyo a aquellos que lo necesitan.
Pero este acto de generosidad era solo el preámbulo de una serie de decisiones cruciales que lo llevarían a jugar un papel indispensable en la historia del Evangelio, y a ser el faro de segundas oportunidades para dos figuras que, de no ser por él, quizás nunca habrían alcanzado su destino. ¿Qué impulsa a alguien a dar todo lo que tiene por una causa que recién comienza, tan incierta como prometedora? ¿Qué significa ser un hijo de consolación en tiempos de incertidumbre, cuando el futuro es un lienzo en blanco pintado con sombras y destellos de esperanza? Bernabé no lo sabía entonces, pero su mayor acto de consolación aún estaba por venir, y se manifestaría en la vida de un perseguidor llamado Saulo de Tarso. Mientras Bernabé consolidaba su reputación como el hijo de consolación en el seno de la creciente comunidad cristiana de Jerusalén, una sombra de terror se cernía sobre ellos, una amenaza que no conocía la piedad ni la tregua. Esta sombra tenía un nombre, y ese nombre infundía escalofríos en el corazón de cada seguidor de Jesús: Saulo de Tarso. Saulo no era un mero detractor, era un perseguidor celoso, implacable, fanáticamente convencido de que los seguidores del camino eran una herejía peligrosa que debía ser erradicada a toda costa. Su celo lo había llevado a las sinagogas de Damasco, con cartas de autorización para arrestar a hombres y mujeres, encadenarlos y llevarlos de vuelta a Jerusalén para ser juzgados y castigados. Era el azote de la iglesia naciente, el terror que acechaba en cada esquina y en cada reunión clandestina. Los susurros de sus actos brutales, de sus arrestos y su participación en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, aún resonaban en la memoria colectiva, sembrando un miedo profundo y justificado. Entonces, la noticia llegó. Una noticia tan asombrosa que al principio fue recibida con incredulidad y sospecha. Saulo de Tarso, el implacable perseguidor, había tenido un encuentro con el mismísimo Jesús resucitado en el camino a Damasco. Había quedado ciego, había ayunado, y luego un discípulo llamado Ananías lo había visitado, sus ojos habían sido sanados, y había sido lleno del Espíritu Santo. Y lo más increíble de todo, Saulo ahora predicaba a Jesús en las sinagogas de Damasco, con un fervor que rivalizaba con su antigua furia. La comunidad de Jerusalén estaba paralizada entre el asombro y una desconfianza abismal. ¿Podía ser esto cierto? ¿No sería una trampa elaborada por el astuto perseguidor para infiltrarse y destruir la iglesia desde dentro? ¿Cómo podían confiar en alguien que hasta hace poco respiraba amenazas y muerte contra ellos? El miedo era palpable, la memoria de sus crímenes, demasiado fresca. Cuando Saulo finalmente llegó a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Las puertas se le cerraban, y las miradas se desviaban al verle. El hombre que había sido un instrumento de terror se encontraba ahora en la posición de un paria, incapaz de cruzar el umbral de la confianza y la aceptación. Es aquí donde la verdadera esencia de Bernabé se manifiesta de una manera espectacular y decisiva. Mientras otros retrocedían, cegados por el pasado de Saulo y su reputación, Bernabé vio más allá. Quizás fue su naturaleza de hijo de consolación, su don para discernir el espíritu, o simplemente una fe inquebrantable en el poder transformador del Evangelio. Él no se detuvo en lo que Saulo había sido, sino en lo que el Espíritu Santo había obrado en él. Con una valentía que rayaba en la temeridad, Bernabé se acercó a Saulo. Imagine esa escena, el perseguidor arrepentido, solitario y rechazado, y el hombre de corazón generoso que se atreve a extenderle la mano. Bernabé no solo escuchó el testimonio de Saulo sobre su encuentro con Jesús y su predicación en Damasco, le creyó. Y al creerle, tomó una decisión trascendental, se convirtió en su aval. Bernabé tomó a Saulo bajo su ala. Lo presentó a los apóstoles, a Pedro y a Santiago, los pilares de la iglesia de Jerusalén. Con su propia reputación y su indiscutible integridad como garantía, Bernabé narró cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo Jesús le había hablado, y cómo había predicado valientemente en Damasco en el nombre de Jesús. Su intervención fue el puente, el mediador que rompió el muro de desconfianza. Sin Bernabé, es muy probable que Saulo hubiera sido rechazado, obligado a regresar a Tarso, y la historia del cristianismo habría tomado un rumbo radicalmente diferente. Este acto de Bernabé no fue menor. Fue un acto de fe audaz en el poder de la redención. Fue la primera gran segunda oportunidad que Bernabé otorgó, y no a cualquier persona,
sino a alguien que había sido el enemigo más feroz de la fe. Demostró que su generosidad no se limitaba a las posesiones materiales, se extendía al alma, a la reputación, al futuro de un hombre que, a los ojos de muchos, era irredimible. ¿Qué se necesita para ver el potencial de transformación en alguien que una vez fue tu enemigo, en alguien que te aterrorizó? ¿Cómo la confianza de una sola persona puede abrir puertas que parecen irrevocablemente cerradas, no solo para el que la recibe, sino para el destino de un movimiento entero? La acción de Bernabé no solo rescató a Saulo del ostracismo, sino que lo puso en el camino para convertirse en el apóstol Pablo, el más grande misionero que el cristianismo jamás conocería. La semilla de la segunda oportunidad sembrada por Bernabé en este encuentro transformaría no solo la vida de Saulo, sino el alcance del evangelio mismo, llevando el mensaje más allá de las fronteras judías. La siguiente etapa de su viaje conjunto los llevaría a un nuevo centro de actividad, un lugar donde el nombre de cristiano nacería, y donde su alianza florecería de manera asombrosa. Mientras Saulo, ahora Pablo, comenzaba a encontrar su voz y su lugar en Jerusalén, predicando con audacia en las sinagogas griegas y enfrentándose a la oposición, los líderes de la iglesia primitiva discernieron la necesidad de enviarlo de vuelta a Tarso, su ciudad natal. Era una medida de seguridad, ya que la vida de Pablo corría grave peligro debido a sus osadas proclamas. Así, Pablo pasó varios años en su región de origen, fuera del ojo público, en un periodo de crecimiento y preparación que, aunque silencioso, sería fundamental para su futuro ministerio. Mientras tanto, la semilla del evangelio no dejaba de crecer en otros lugares. Una ciudad en particular emergió como un faro de la fe, Antioquía de Siria. Esta metrópolis cosmopolita, una de las más grandes y vibrantes del Imperio Romano, era un crisol de culturas, un puente entre Oriente y Occidente. A diferencia de Jerusalén, donde el mensaje se predicaba principalmente a los judíos, en Antioquía, los creyentes gentiles, no judíos, estaban abrazando el evangelio con un fervor asombroso. Evangelistas de Chipre y Cirene habían llegado a la ciudad y, rompiendo con las tradiciones, comenzaron a predicar no solo a los judíos, sino también a los griegos, y el Señor les concedió gran favor. Un gran número de personas creyó y se volvió al Señor. La noticia de este avivamiento en Antioquía llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, y una vez más, sus líderes enfrentaron una situación que requería sabiduría y discernimiento. ¿Quién era el indicado para supervisar este floreciente movimiento entre los gentiles, para nutrirlo y guiarlo? La elección fue unánime y obvia: Bernabé. El hijo de consolación, el hombre de la generosidad probada, cuya visión trascendía los límites culturales y cuya fe no conocía barreras, era el candidato perfecto. Su corazón abierto y su capacidad para ver el potencial en cada persona lo hacían ideal para esta misión intercultural. Bernabé, fiel a su naturaleza, aceptó el llamado sin dudarlo. Al llegar a Antioquía, la visión que encontró superó sus expectativas. Vio la gracia de Dios obrando poderosamente en los gentiles, y su corazón se llenó de alegría. Su respuesta no fue la de un supervisor distante, sino la de un pastor entusiasta. Animó a todos a permanecer fieles al Señor con propósito de corazón, y como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue añadida al Señor. La iglesia de Antioquía prosperó bajo su liderazgo. Pero Bernabé, con su visión aguda y su humildad característica, comprendió que el crecimiento exponencial de Antioquía requeriría más que sus propias habilidades. Reconoció la necesidad de un maestro con una profundidad teológica excepcional, alguien que pudiera instruir a esta nueva comunidad en las complejidades de la fe y defender el evangelio ante cualquier desafío. Y en su mente, solo un hombre cumplía con ese perfil, a pesar de su pasado: Saulo de Tarso. Imaginen la escena: Bernabé, el líder respetado de la floreciente iglesia de Antioquía, emprende un viaje no por comodidad, sino por la convicción de una necesidad. Viaja hasta Tarso, buscando a Saulo, el hombre a quien él mismo había avalado años atrás en Jerusalén. No lo busca para recordarle un favor, sino para invitarlo a compartir la carga y el gozo de esta nueva empresa. Este acto subraya una cualidad rara y valiosa de Bernabé: su disposición a compartir el protagonismo, a elevar a otros, a reconocer talentos que complementaban los suyos. No había ego en su decisión, solo una visión clara para el reino de Dios. Cuando Bernabé encontró a Saulo,
le explicó la situación en Antioquía, la increíble apertura entre los gentiles y la urgente necesidad de su don de enseñanza. Saulo, que había estado preparándose en la quietud de Tarso, aceptó la invitación de su mentor y amigo. Juntos regresaron a Antioquía, y durante un año entero, se reunieron con la iglesia y enseñaron a una considerable multitud. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Este nuevo nombre no fue un mero apodo, fue una señal de identidad, un reconocimiento de que este movimiento había trascendido sus raíces judías y se había convertido en una fe universal. Y esto fue posible, en gran parte, gracias a la visión y el trabajo incansable de Bernabé y Pablo. La alianza entre Bernabé y Pablo en Antioquía fue una sinergia perfecta. Pablo, con su intelecto agudo y su elocuencia; Bernabé, con su don de consolación, su generosidad y su capacidad para tender puentes. Pablo se convirtió en la voz elocuente que articulaba las verdades del Evangelio; Bernabé, el ancla, el facilitador, el que creaba el ambiente de confianza y aceptación donde el mensaje de Pablo podía florecer. Se complementaban, construyendo juntos un centro de misión que pronto se convertiría en el punto de partida para la evangelización del mundo conocido. Cuán vital es reconocer el talento y el llamado en otros, incluso si eso significa compartir el protagonismo o cederlo. ¿Qué tipo de liderazgo es aquel que permite que otros florezcan, que busca el bien común por encima de la gloria personal? La decisión de Bernabé de traer a Pablo a Antioquía no solo cambió la trayectoria de la iglesia en esa ciudad, sino que sentó las bases para el siguiente y monumental paso en la propagación del Evangelio, el inicio de los viajes misioneros. La iglesia de Antioquía, vibrante y próspera bajo la guía de Bernabé y Pablo, se había convertido en un epicentro de fe. Su vitalidad no se limitaba a nutrir a los creyentes locales, estaba destinada a expandir el mensaje mucho más allá de sus muros. Un día, mientras los profetas y maestros ayunaban y oraban, el Espíritu Santo habló con una claridad inconfundible: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Este no fue un mero viaje de exploración, fue un envío divino, un mandato celestial que inauguraría una nueva era en la propagación del Evangelio. La comunidad de Antioquía, aunque lamentaba la partida de sus líderes, respondió con obediencia y fe. Impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo, los bendijeron y los enviaron. Con ellos, como ayudante, iba el joven Juan Marcos, primo de Bernabé. La emoción y la expectativa debieron ser palpables; el mundo, vasto y desconocido, esperaba el mensaje. El destino inicial fue Chipre, la isla natal de Bernabé. Qué significativo debió ser para el hijo de consolación regresar a su hogar, no como el terrateniente adinerado que una vez fue, sino como un mensajero del reino, acompañado por el hombre cuya vida él había ayudado a restaurar. En Pafos, se encontraron con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente y curioso, pero también con un mago judío llamado Elimas, Bar Jesús, quien intentaba desviar al procónsul de la fe. Fue aquí donde Pablo, lleno del Espíritu Santo, pronunció un juicio sobre el mago, dejándolo ciego temporalmente. Este milagro impactó profundamente a Sergio Paulo, quien creyó al ver lo sucedido y se asombró de la doctrina del Señor. Desde Chipre, el equipo misionero zarpó hacia Perge de Panfilia, en Asia Menor. Y fue aquí donde ocurrió el primer tropiezo. Juan Marcos, por razones no especificadas, decidió separarse de ellos y regresar a Jerusalén. Este abandono, en un momento crucial de la misión, sin duda fue un golpe para Bernabé, dado su parentesco y su naturaleza de apoyar. Aunque la Biblia no detalla la conversación, podemos imaginar la decepción de Pablo, cuya determinación y enfoque en la misión no toleraban lo que él percibía como una debilidad o falta de compromiso. Bernabé, sin embargo, con su característica compasión, probablemente vio la situación de Marcos con otros ojos, manteniendo una perspectiva de esperanza y comprensión. A pesar de este contratiempo, Bernabé y Pablo continuaron su viaje, adentrándose en el corazón de Asia Menor. Visitaron Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra, enfrentando una mezcla de asombrosa receptividad y feroz oposición. Pablo, con su elocuencia y su profundo conocimiento de las Escrituras, se convirtió en el principal orador en las sinagogas y plazas. Era el estratega, el teólogo, el que confrontaba y debatía con autoridad. Pero a su lado, siempre estaba Bernabé. ¿Cuál era el rol de Bernabé en esta dinámica?
A menudo, las narrativas bíblicas se centran en Pablo, dada su prolífica escritura y su impacto expansivo. Sin embargo, Bernabé era el ancla de la misión. Si Pablo era el martillo que derribaba barreras con la verdad, Bernabé era el bálsamo que curaba las heridas y consolidaba los logros. Cuando la gente en Listra, asombrada por la sanación de un cojo, intentó ofrecerle sacrificios, confundiéndolos con dioses, Pablo como Hermes, Bernabé como Zeus, fue Bernabé quien, con su sabiduría innata, probablemente manejó la situación con una calma y autoridad que evitó una mayor idolatría, mientras Pablo explicaba la verdad. Bernabé era el conciliador, el que suavizaba los ánimos en momentos de tensión. Cuando la predicación de Pablo generaba controversia o irritación, es fácil imaginar a Bernabé acercándose a los incrédulos con una actitud de consolación, buscando entender sus objeciones y allanando el camino para que el mensaje pudiera ser recibido. Su presencia garantizaba un equilibrio, una calidez humana que complementaba la intensidad de Pablo. Él era el facilitador, el que creaba el ambiente propicio para que la palabra echara raíces. Su apodo, Hijo de Consolación, no era solo un nombre, era una función vital en el equipo misionero. Los desafíos fueron inmensos: oposición de los líderes religiosos, intento de apedreamiento en Listra donde Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad dándolo por muerto. En cada situación, la resiliencia de Bernabé debió ser un pilar para Pablo. No solo como compañero de viaje, sino como un apoyo moral inquebrantable. Su fe y su capacidad para ver el bien incluso en las situaciones más adversas eran contagiosas. Tras un arduo y fructífero recorrido, Bernabé y Pablo regresaron a Antioquía, informando a la iglesia de todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Habían enfrentado peligros, predicado valientemente y establecido nuevas comunidades de creyentes. Habían demostrado que el Evangelio no era solo para un grupo selecto, sino para todo el mundo. ¿Qué papel juega el apoyo silencioso pero firme en el éxito de grandes empresas, especialmente aquellas que implican riesgo y disrupción? ¿Cómo se manifiesta el verdadero liderazgo a través del servicio y la empatía, incluso cuando la figura principal capta toda la atención? Bernabé había sido la fuerza estabilizadora, el creyente inquebrantable en el potencial, y su próxima prueba de carácter lo pondría a prueba de una manera aún más personal, relacionada con el joven que los había abandonado, Juan Marcos. El regreso a Antioquía de Siria marcó el fin de un viaje misionero extraordinario. Bernabé y Pablo, con sus ropas gastadas y sus cuerpos cansados, pero con el corazón lleno de gozo, compartieron las maravillas que Dios había obrado entre los gentiles. La iglesia se regocijó y el espíritu de la misión se fortaleció. Sin embargo, no todo había sido victoria y gozo sin mácula. Una herida, quizás no profunda, pero ciertamente punzante, permanecía de aquel tropiezo en Perge de Panfilia. Nos referimos, claro está, a la partida inesperada de Juan Marcos. Juan Marcos, un joven creyente, primo de Bernabé e hijo de María, en cuya casa se reunían muchos de los primeros cristianos en Jerusalén, había sido parte del equipo misionero inicial. Su participación prometía ser valiosa, un joven con potencial para el ministerio. Pero por alguna razón, no soportó los rigores del viaje, las persecuciones, las privaciones, o quizás el temor a los peligros que implicaba adentrarse en territorios desconocidos. En Perge, cuando el camino se ponía verdaderamente difícil, Juan Marcos decidió volver a la comodidad y seguridad de Jerusalén. Simplemente se marchó. Este abandono, aunque quizás comprensible para un joven inexperto, fue recibido de manera muy diferente por los dos pilares de la misión. Para Pablo, el incidente fue una clara señal de falta de compromiso y fiabilidad. La misión del Evangelio no era un pasatiempo, ni un viaje turístico, era una labor divina que exigía entrega total, resistencia y perseverancia inquebrantable. En la mente de Pablo, la deserción de Marcos era un precedente peligroso, una mancha en su historial que lo descalificaba para futuras responsabilidades misioneras de esa envergadura. Su visión pragmática y su celo por la eficiencia del ministerio no le permitían pasar por alto lo que consideraba un fracaso. Para él, la obra de Dios no podía ser comprometida por la debilidad de un colaborador. Pero Bernabé, el hijo de consolación, veía la situación a través de un lente diferente. Su corazón, siempre inclinado a la gracia y la segunda oportunidad,
no podía descartar a Marcos tan fácilmente. Bernabé no era ingenuo, entendía la seriedad de la deserción. Sin embargo, su profunda empatía le permitía mirar más allá del error momentáneo y ver el potencial que aún residía en el joven. Él conocía a Marcos, su linaje piadoso, su familiaridad con la iglesia de Jerusalén. Quizás pensó en la juventud de Marcos, en el miedo natural, en la inmadurez que podía ser superada con guía y una nueva oportunidad. Para Bernabé, el abandono de Marcos no era el final de su historia, sino un capítulo desafortunado que podía ser reescrito con paciencia y apoyo. Él entendía que la fe no solo trataba de perfección, sino de proceso, que la gracia no era solo para los impecables, sino para los que tropezaban y querían levantarse. Su propia vida era un testimonio de cómo las segundas oportunidades, como la que le había dado a Pablo, el antiguo perseguidor, podían transformar destinos. Este dilema personal, esta divergencia de perspectivas, gestaría una tensión silenciosa, pero palpable, entre Bernabé y Pablo. Para Pablo, permitir que Marcos los acompañara de nuevo sería una irresponsabilidad que pondría en riesgo la próxima misión. Para Bernabé, negarle a Marcos una segunda oportunidad sería una negación del evangelio mismo de la redención. Era una prueba de principios, un choque entre la justicia y la misericordia, entre la eficiencia del ministerio y la restauración del individuo. La Biblia no nos dice que Bernabé lo discutiera acaloradamente en ese momento, pero su deseo de llevar a Marcos consigo en el próximo viaje misionero fue el reflejo de su convicción inquebrantable. Él creía en el poder transformador de la gracia, no solo para los que no conocían a Cristo, sino para aquellos que, con buena intención, habían flaqueado en su compromiso. Cuando alguien nos decepciona, ¿es más fácil desecharlo y buscar a alguien más confiable, o es un acto de fe mayor invertir en su redención, sabiendo que el camino puede ser incierto? ¿Cómo nuestra propia perspectiva y experiencias pueden influir en el destino y la trayectoria de otros, para bien o para mal? Este conflicto latente sobre Juan Marcos no tardaría en estallar, llevando a una confrontación que, aunque dolorosa, moldearía el curso del Evangelio y abriría nuevos caminos inesperados para sus protagonistas. La fe de Bernabé en las segundas oportunidades estaba a punto de ser probada de la manera más personal posible, enfrentándose a la firmeza del gran apóstol Pablo. El conflicto de principios, la separación y el camino de la redención. El gozo de haber completado el primer viaje misionero y ver la mano de Dios obrar poderosamente se vio ensombrecido por una creciente tensión en Antioquía. La iglesia, una vez más, se preparaba para enviar a sus valientes mensajeros a nuevas tierras, y Pablo propuso a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Era una idea noble, un deseo de consolidar el trabajo realizado y fortalecer a las jóvenes comunidades de fe. Sin embargo, cuando llegó el momento de formar el equipo para este segundo viaje, la divergencia de opiniones sobre un punto específico estalló en una confrontación abierta: Juan Marcos. Bernabé, fiel a su naturaleza de hijo de consolación, estaba firmemente decidido a llevar de nuevo a su primo. Él había visto el potencial en Marcos, quizás la inmadurez de un primer tropiezo, y creía que una segunda oportunidad, bajo su guía, permitiría a Marcos crecer y madurar en el ministerio. Para Bernabé, el Evangelio era un mensaje de restauración, y esa restauración debía extenderse a aquellos que, aunque hubieran fallado, mostraban disposición a seguir aprendiendo y sirviendo. Su compasión y su fe en la redención eran inquebrantables. Pero Pablo, con su implacable enfoque en la misión y su experiencia de los rigores del viaje anterior, no podía transigir. La deserción de Marcos en Perge de Panfilia había sido, a sus ojos, un abandono crítico. La obra de Dios era demasiado importante, y los desafíos demasiado grandes, para llevar consigo a alguien que había desamparado la obra en un momento crucial. Para Pablo, la confiabilidad y la perseverancia eran cualidades no negociables en un compañero de misión. Su postura era de protección de la obra, de asegurar que el Evangelio se predicara sin interrupciones causadas por la falta de compromiso. Lo que siguió fue un desacuerdo tan agudo que, como relata el libro de los Hechos, los llevó a una separación. La palabra griega utilizada, paroxismos, connota una irritación intensa, una disputa acalorada. Imaginen la escena:
dos gigantes de la fe, dos hombres que habían enfrentado peligros juntos, que habían construido una iglesia vibrante y expandido el Evangelio, ahora divididos por una diferencia irreconciliable de principios. No fue una disputa menor, fue un punto de inflexión. En ese momento de dolorosa disensión, cada uno tomó su propio camino. Pablo, manteniendo su convicción, eligió a Silas como su nuevo compañero y, encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, partió para Siria y Cilicia, reafirmando a las iglesias. Su segundo viaje misionero sería aún más extenso y fructífero, llevando el Evangelio a Europa por primera vez. Bernabé, por su parte, tomó a Marcos bajo su protección. Con una fe inquebrantable en la redención y en el potencial de su joven pariente, se embarcó con él hacia Chipre, su tierra natal. Este acto de Bernabé es un testimonio monumental de su carácter. En lugar de ceder a la lógica de Pablo o al desaliento por la partida de Marcos, Bernabé eligió creer en la segunda oportunidad, invertir en la vida de un joven que otros habían descartado. Su compasión pesó más que la conveniencia o la eficiencia. Él estaba dispuesto a tomar el riesgo, a cargar con el peso de la formación de Marcos, por la convicción de que nadie estaba más allá de la gracia de Dios y del potencial de crecimiento. La separación de Bernabé y Pablo fue, sin duda, un momento doloroso para la iglesia primitiva. Sin embargo, en la providencia divina, esta división, aunque surgida de un conflicto, resultó en una doble expansión del Evangelio. Ahora había dos equipos misioneros en lugar de uno, cubriendo más territorio y alcanzando a más personas. Lo que parecía un fracaso en la unidad se transformó en una multiplicación de esfuerzos evangelísticos. La visión y los principios de cada hombre, aunque diferentes, sirvieron al mismo propósito de extender el reino de Dios. ¿Es la división siempre una señal de fracaso, o a veces es necesaria para que diferentes llamados puedan florecer y para que la obra se expanda de maneras inesperadas? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por aquellos en quienes creemos, incluso cuando otros los han descartado? Bernabé, al llevar a Marcos a Chipre, no solo le estaba dando una segunda oportunidad al joven, sino que estaba validando un principio fundamental del Evangelio: la redención y la restauración son posibles para todos. La historia de Juan Marcos estaba lejos de terminar, y el fruto de la fe de Bernabé aún no se había manifestado por completo. El fruto de la confianza, la restauración de Juan Marcos y la reconciliación. El camino de Bernabé y Juan Marcos hacia Chipre, aunque menos documentado en las escrituras que los viajes de Pablo, fue crucial. En la relativa quietud de la isla natal de Bernabé, lejos de las intensas presiones de los viajes pioneros, Bernabé tuvo la oportunidad de invertir personalmente en Marcos. No solo como un mentor, sino como un guía paciente y compasivo, el hijo de consolación se dedicó a nutrir el potencial que había visto en su joven pariente. Le enseñó, lo animó, le dio responsabilidades y, sobre todo, le proveyó ese ambiente de gracia y confianza que Marcos necesitaba para superar su pasado tropiezo. El tiempo pasó. Las decisiones tomadas en aquel acalorado desacuerdo en Antioquía parecían haber llevado a los protagonistas por caminos separados, pero la providencia divina, con su sabiduría inescrutable, estaba tejiendo un tapiz más grande de lo que cualquiera de ellos podía comprender en ese momento. Mientras Pablo continuaba su épico segundo y tercer viaje misionero, expandiendo el Evangelio por el mundo grecorromano, Bernabé trabajaba silenciosamente, pero con igual dedicación, en Chipre y quizás en otras regiones, discipulando a Juan Marcos. Y entonces, el testimonio de la fe de Bernabé en las segundas oportunidades comenzó a manifestarse de manera innegable. Juan Marcos no solo se restauró, floreció. El joven que había abandonado la misión en Perge se transformó en un siervo maduro, confiable y de invaluable utilidad para el reino de Dios. Su crecimiento fue tal que, en algún momento, se convirtió en un estrecho colaborador de Pedro, el apóstol líder. La tradición cristiana, que se remonta a los primeros siglos, afirma que Marcos fue el intérprete de Pedro, registrando sus memorias y sermones para escribir el Evangelio de Marcos, una de las narraciones más antiguas y directas de la vida y el ministerio de Jesús. Imaginen el asombro y la gratitud de Bernabé al ver este fruto de su confianza. Su apuesta por Marcos había valido la pena más allá de toda medida. Pero la validación más impactante del discernimiento de Bernabé llegó desde una fuente inesperada, el propio Pablo.
Años después de su separación, el apóstol Pablo se encontraba encarcelado en Roma, al final de su vida. Desde su prisión, escribió varias cartas a las iglesias y a sus colaboradores. Y en estas cartas, encontramos menciones que son un eco de la redención y la reconciliación. En su carta a los Colosenses, Pablo envía saludos y dice: Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle. Este es un momento clave. Pablo no solo lo menciona, sino que lo identifica con Bernabé y pide a la iglesia que lo reciba, lo que implica una aceptación y un reconocimiento de su servicio. Pero la prueba más conmovedora de la restauración de Marcos y, por extensión, de la visión de Bernabé, se encuentra en la segunda carta a Timoteo, una de las últimas epístolas de Pablo, escrita poco antes de su muerte. Pablo le ruega a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¡Qué declaración! El hombre que Pablo consideró inadecuado para la misión años atrás, ahora era útil para el ministerio, e incluso lo solicitaba personalmente. Esta frase es un triunfo silencioso para Bernabé. Su fe en Marcos, su disposición a darle una segunda oportunidad, no solo había restaurado a un individuo, sino que había cultivado a un colaborador invaluable para el mismo Pablo. La amarga separación por causa de Marcos había sido redimida por el servicio maduro y la utilidad de Marcos. Este giro de los acontecimientos nos enseña una lección profunda: el tiempo y la gracia pueden curar heridas y transformar personas. La visión a corto plazo de la eficiencia de la misión de Pablo, aunque necesaria en su momento, fue complementada y, en este caso, superada por la visión a largo plazo de la restauración personal de Bernabé. La fe de Bernabé en el potencial de Marcos no fue en vano, generó un apóstol, un evangelista, y un testimonio viviente del poder de la segunda oportunidad. Como un acto de fe en el potencial de alguien, incluso cuando otros lo han descartado, puede tener un impacto transformador que va mucho más allá de lo que podemos imaginar, afectando no solo al individuo sino a la historia misma. ¿Es posible sanar viejas heridas y reconocer el crecimiento en aquellos con quienes tuvimos conflictos, abriendo espacio para la reconciliación y la colaboración? El legado de Bernabé, el hijo de consolación, se había tejido profundamente en la vida de Juan Marcos, y a través de él, en el tejido mismo del cristianismo, dejando una huella indeleble que el mundo tardaría en reconocer, pero que era fundamental. El legado del héroe silencioso, el apóstol olvidado que cambió el mundo. La historia de Bernabé no concluye con un sermón grabado o una carta influyente que lleva su nombre en el canon bíblico. No fue un líder que buscó la prominencia, sino uno que encontró su propósito en el servicio y la edificación de otros. Su legado no se forjó en el centro de atención, sino en los actos de fe silenciosos, en las segundas oportunidades ofrecidas y en la visión de potencial que otros pasaban por alto. A lo largo de esta narrativa, hemos desvelado la vida de un hombre cuyo impacto, aunque a menudo eclipsado por figuras más resonantes, fue absolutamente fundamental para la expansión del cristianismo. Pensemos en los momentos cruciales donde la intervención de Bernabé fue decisiva. Cuando vendió su campo para apoyar a la naciente iglesia de Jerusalén, demostró que la verdadera fe se manifiesta en una generosidad radical. Fue el hijo de consolación en acción, proveyendo sustento y esperanza cuando más se necesitaba. Cuando Saulo de Tarso llegó a Jerusalén, temido y rechazado por todos, fue Bernabé quien se atrevió a extenderle la mano. Su fe en la transformación de Saulo no solo le abrió las puertas de la comunidad cristiana, sino que lo puso en el camino para convertirse en el apóstol Pablo, el mensajero más influyente de la gracia para los gentiles. Sin la confianza de Bernabé, la historia del cristianismo, tal como la conocemos, podría haber sido radicalmente diferente. Cuando la iglesia de Antioquía floreció, Bernabé, en su sabiduría y humildad, no dudó en viajar a Tarso para buscar a Pablo, reconociendo el don de enseñanza que éste poseía. Juntos, moldearon a la primera comunidad de cristianos, un centro cosmopolita desde el cual el evangelio sería impulsado a los confines del Imperio Romano. Su liderazgo compartido y su visión colaborativa fueron un testimonio de que la grandeza reside en elevar a otros, no en dominar. Y finalmente, cuando Juan Marcos flaqueó y abandonó la misión, generando una dolorosa división con Pablo, fue Bernabé quien, con inquebrantable compasión, le ofreció una segunda oportunidad.
Él invirtió tiempo y paciencia en la restauración de Marcos, un acto que no solo recuperó a un alma, sino que eventualmente nos dio el Evangelio de Marcos y un valioso colaborador para el propio Pablo en sus últimos días. La visión de Bernabé sobre la redención demostró que la gracia va más allá de la lógica humana y que la inversión en las personas siempre vale la pena. El legado de Bernabé es un recordatorio poderoso de que el ministerio efectivo no siempre está en el centro de atención. A veces, las mayores contribuciones provienen de aquellos que operan en segundo plano, construyendo puentes, sanando heridas, viendo el potencial en los quebrantados y extendiendo la gracia cuando otros optarían por la sentencia. Fue un hombre cuya vida se caracterizó por la benevolencia, la empatía y una fe práctica que se traducía en acciones. En un mundo que a menudo celebra el éxito individual y la notoriedad, la historia de Bernabé resuena con una verdad atemporal. La verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado, en la capacidad de animar y empoderar a otros, y en la convicción de que cada persona merece una segunda oportunidad para levantarse, crecer y florecer. Él fue, en esencia, un constructor de personas, un arquitecto de destinos que vio más allá del presente y creyó en un futuro transformado por la gracia. Su apodo, Hijo de Consolación, no fue solo un nombre, fue una profecía de su vida y un testamento a su impacto duradero. Bernabé nos enseña que el amor, la generosidad y la fe en el potencial humano son fuerzas tan poderosas como cualquier sermón o milagro. Su vida es un faro para todos nosotros, invitándonos a ser ese Bernabé en la vida de alguien hoy. ¿Estamos dispuestos a ver más allá de los errores y fracasos de los demás, ofreciendo una mano amiga y creyendo en su potencial no descubierto? ¿Qué impacto podríamos tener si cultiváramos más segundas oportunidades en nuestras comunidades y relaciones? La historia del héroe silencioso, Bernabé, nos desafía a vivir una fe que no solo juzga, sino que redime, que no solo castiga, sino que restaura, y que, sobre todo, cree incondicionalmente en el poder transformador del amor y la gracia.